Aleluya, poderoso es nuestro Dios. Damos a Él toda gloria y toda honra. En esta tarde maravillosa queremos saludarles a través de este medio, esperando en Dios que usted se encuentre bien, gozoso, aleluya. Sobre todo porque sabemos que Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Está quien te saluda, tu hermana Marta Lorena Cordero, y me siento más que bendecida por nuestro Dios de la oportunidad que nos da de aprovechar esta oportunidad que tenemos para compartir con ustedes la palabra de Dios. Deseo que usted sea ministrado como lo he sido yo, porque la palabra de Dios siempre habla a nuestra alma. En esta tarde yo quiero traer un mensaje bajo el tema cuando murió Uzías, aleluya. Yo espero que usted ponga mucha atención a lo que nos estaremos refiriendo en breves momentos. Vamos a hacer una oración pidiéndole a nuestro Dios, como siempre, que Él nos guíe a través de esta palabra y que usted pueda sentir que esta palabra está llegando a lo más profundo de su corazón. Padre, gracias te doy en esta tarde maravillosa, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Mi alma te engrandece, mi alma te exalta, mi alma te bendice, Señor, y mi alma se regocija en tu presencia. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de la libertad del pecado que una vez, Señor Jesús, nos encontraba esclavizado. Pero tú abriste, Señor, esta oportunidad a cada uno de los seres humanos para que el día de hoy pudiéramos ser libres y no estar más en oprobio y no estar más en esclavitud. Mi alma te exalta y te glorifica, porque tú has sido bueno, Señor amado. Gracias por esta oportunidad que me permite de estar aquí en este medio, Señor Jesús, glorificando y exaltando tu nombre, como también hablando de tu palabra. Pedimos como siempre que tu Santo Espíritu sea tocando, sea llegando a las vidas, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos conocer, comprender tu voluntad perfecta en nuestras vidas. De antemano te doy a ti toda gloria y toda honra, porque solamente tú te la mereces, Señor. Lleva esta palabra donde tenga que llegar. Yo solo estoy aquí para ser tu instrumento en esta tarde maravillosa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a su nombre. Cuando murió Uzías, para ello voy a considerar Isaías capítulo 6, verso 1, que dice de la siguiente manera: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En el año que murió el rey Uzías. Aleluya. Poderoso es nuestro nombre del Señor. Nosotros sabemos que el libro de Isaías fue escrito por el profeta llamado Isaías, aleluya, y está revelando aquí en el capítulo 6 una experiencia tremenda, una experiencia poderosa, impactante, que la verdad cuando uno la lee, pues uno se llena de gozo al saber qué experiencia que está teniendo el profeta Isaías en el momento que murió el rey Uzías. Vamos a analizar quién era primero el rey Uzías. Este viene de la descendencia de David, aleluya. Viene de la descendencia de los reyes de Judá. Su padre fue el rey Amasías. Y una de las cosas que dice
del rey Usías, que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Pocos reyes del pueblo de Israel, se dice esta frase: hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. Imagínense, nosotros sabemos que en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón, fue dividido el reino. 10 tribus del norte del pueblo de Israel y 2 tribus del sur, que era el pueblo de Judá. Hubo una división porque así Dios lo había dicho, por la conducta malvada y perversa que tuvo el rey Salomón y luego su hijo, también por tomar malos consejos, pues el reino fue dividido. Pero en la tribu o en el reinado del sur, hubieron 20 reyes registrados en la palabra de Dios. De esos 20 reyes, 12, dice la Biblia, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Mas sin embargo, 8 hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. Y uno de ellos fue Usías. Mientras vivió el profeta Zacarías. Vamos a ver ahí más detenidamente esta historia, porque la verdad es bien impactante. Usías tenía 16 años cuando lo llevaron a tomar posesión del reinado, ya que su padre Amasías había sido asesinado. Y dice que cuando comenzó en Segunda de Crónicas capítulo 26, obtenemos más detalles con respecto al reinado de este hombre. Dice que cuando comenzó a reinar, reinó 52 años en el reino de Jerusalén. 52 años, imagínense. Estamos hablando de un poquito más de medio siglo, donde las personas se habían acostumbrado, se habían acomodado a un rey, donde este rey hizo muchas cosas buenas, muchas cosas que agradaron a Dios. Estableció firmeza en el país, estableció una buena economía, tenía un buen ejército. Y cuando la Biblia empieza a relatar de todos los logros y la solidez que había tenido el pueblo de Judá durante el reinado de Usías, la verdad que es impresionante. Dice en el versículo 4: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. O sea, él siguió un buen ejemplo. Muchas cosas de las que ellos hicieron estuvieron bien para el Señor y Dios se agradó de esos hechos. Y dice en el versículo 5: y persistió en buscar a Dios. Un rey buscando a Dios. Qué importante que un liderazgo de una nación persista en buscar a Dios. Pero qué triste es cuando hay líderes políticos que lo que hacen es rechazar a Dios, rechazar su palabra y la conducta de ellos, la verdad que es terrible, y empiezan a dar mal ejemplo, a aprobar leyes que van en contra de la ley de Dios y sobre todo hacen enojar a Dios, porque sus hechos delatan lo que hay en su interior. Lo único que ellos quieren es obtener popularidad. Lo único que ellos quieren tener es a la mayoría con ellos. Pero no se preocupan por buscar a Dios. Mas sin embargo, el rey Usías dice que persistió. Cuando nosotros hablamos de persistir, estamos hablando de mantenerse firme, de mantenerse constante en algo, de durar por largo tiempo en algo que es beneficiado a la vida de uno. Mire, persistir en buscar a Dios. Qué tremendo que la Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura.
Dios está interesado en hombres y mujeres que lo buscan a Él, que se metan con Él, que le agraden a Él, que busquen el vivir conforme Él lo ha demandado, estipulado en su palabra. Uzías persistió en buscar a Dios. Él quiso agradar a Dios. Y él quiso que los demás vieran su ejemplo también. Ahora me llama la atención un detalle que dice en los días de Zacarías. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que era un profeta. Nosotros hemos escudriñado lo que es Zacarías, entendido en visiones de Dios, y que en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú persistes en buscar a Dios, Dios te va a prosperar, no solo materialmente, sino que espiritualmente. Hay gente que busca primero lo material, pero la prosperidad más valiosa que nosotros podemos adquirir es espiritualmente. Pero Dios le dio la victoria, Dios le dio éxito, Dios le dio prosperidad material, porque Él persistió buscar a Dios. Hay que persistir buscando a Dios. Dice la Biblia que el que perseverare, que es persistir también hasta el fin, ese será salvo. Pero la perseverancia no debe de ser por un tiempo o porque una persona nos empuja o nos inspira eso, sino que nuestra perseverancia debe de permanecer sólida, firme, hasta el fin de los tiempos. Aleluya. Dice la Biblia, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y rompió el muro de Jamnia, el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Nosotros sabemos que los filisteos eran los enemigos acérrimos del pueblo de Israel, y ellos tenían que haberlos destruido, pero lamentablemente en los jueces usted ve que ellos no lo destruyeron a cabalidad como Dios había dicho, y por eso Dios se enojó y les dijo que ahora entonces ellos iban a ser como el martirio de ellos, por cuanto no cumplieron con la ley de Dios de destruir a todos los filisteos, amonitas, amorreos y todo ello. Ellos dejaron vivos a ciertas personas. Después a ellos les perjudicó. Siempre tuvieron guerra. Pero los filisteos siempre fue un pueblo fuerte. Un pueblo que muchas veces derrotó al pueblo de Israel cuando desobedecían a Dios. Mas sin embargo, Uzías, como persistió en buscar a Dios, Dios le dio la victoria contra el pueblo de los filisteos. Dice la Biblia, Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. O sea, acuérdese de algo, Uzías no venció por su talento, no venció por sus capacidades, no venció por su ejército grande que tenía, sino que venció porque Dios lo ayudó. Y es que eso es lo que nosotros debemos de reconocer en tiempos cuando Dios nos da la victoria y nos da solidez en nuestras vidas, que lo que hemos logrado, lo que hemos conseguido, lo que hemos adquirido ha sido porque la misericordia de Dios, su gracia, su bendición ha estado con cada uno de nosotros. Nunca te atribuyas éxitos propios de acuerdo a tus capacidades o de acuerdo a tu propio esfuerzo. Recuerda que cada uno de nosotros, si hemos obtenido logros, ha sido por la bondad maravillosa de nuestro Dios. Aleluya. Mi alma te glorifica, Dios. Aleluya. Sin Dios nosotros somos nada. Sin Dios nosotros no podemos tener victorias. Sin Dios no pudiéramos tener firmeza. Sin Dios no pudiéramos tener la libertad que Él nos ha otorgado en estos tiempos. Aleluya. Por eso aquí distingue algo importante. Primeramente, que Uzías hizo lo recto. Segundo, que persistió en buscar a Dios.
Y tercero, por esa conducta, Dios le ayudó, Dios se agradó y Dios lo bendijo y Dios lo prosperó y Dios le dio la victoria. Es importante recalcar eso para que no se nos suban a nosotros los humos, como decimos, y nos empecemos a enaltecer. Veamos qué más hizo el rey Usías. Y dieron los amonitas presentes a Usías, o sea, se sometieron delante del rey Usías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Aleluya. Miren qué expresiones estas. Usías tuvo un poder tremendo, se hizo altamente poderoso. Más bien, Dios lo hizo altamente poderoso. Su fama se escuchó tanto así que los enemigos temblaban porque sabían que Usías, Dios lo guardaba, Dios lo ayudaba, Dios lo defendía, Dios le daba la victoria. Entonces, todos supieron de la fama del rey Usías. Y es que todos sabrán de nosotros. La fama de nosotros llegará a oídos de diferentes naciones o vecindarios porque tenemos a Dios de nuestro lado. Todos sabrán reconocer que hay algo especial en nuestras vidas. Es triste ver el día de hoy cómo usted ve personas que Dios usaba de manera poderosa, donde Dios les dio fama, donde lamentablemente ellos abandonaron la verdad, abandonaron el servirle a Dios como demanda la palabra, porque pensaron que todas esas atribuciones o todas esas famas que han adquirido la tuvieron por ellos mismos, olvidándose así de Dios y dándose la gloria a ellos mismos. Dice que Usías edificó también torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle. Dice que las fortificó, edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, aleluya, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfala como en Las Vegas, y tuvo viñas y tuvo labranzas, así como en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. O sea, Usías era un hombre trabajador, también le gustaba la agricultura. Era un hombre exitoso en diferentes puntos de vista contra sus enemigos, materialmente hablando. Donde habría cisterna, ahí tenía agua. Aún en los desiertos, ¿puede usted imaginarse? Tuvo mucho ganado. O sea, podemos notar aquí un hombre fructífero en diferentes ámbitos de su vida. Prosperaba en todo lo que él hacía. Aleluya. Dice también la Biblia que tuvo ejércitos de guerreros, los cuales salían a la guerra, divisiones de acuerdo a la lista hecha por la mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2,600. Estos eran solo los jefes. Ahora el ejército era 307,500 guerreros poderosos y fuertes, dice la Biblia. No era cualquier ejército, tenía un ejército tremendo, tenían capacidad de su ejército, estaban dotados de fuerza, estaban dotados de capacidades en armamento, en pelear, o sea, eran victoriosos, pudieran tener todas estas cosas a su alcance porque Dios le ayudó. Y es que no debemos de olvidarnos de eso, Dios le ayudó, aleluya. Y Usías preparó para todo el ejército escudo, lanzas. Mire qué inteligente, qué sabiduría tenía este hombre. Yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras, que era, usted sabe, el armamento que se utilizaba en esa época. Pero también hizo máquinas inventadas por ingenieros
para que estuviesen en las torres y en los baluartes, en los lugares altos estaban esas máquinas. ¿Y qué hacían esas máquinas? Pues arrojaban saetas y grandes piedras. Me los imagino como aquellas máquinas donde catapulca que le llaman, donde tiraban aquellas grandes piedras. Pues para ellos era algo exuberante en esos tiempos, era algo como que pudiéramos decir que adelantado estaba el pueblo con respecto al armamento que podían tener. Tal vez hoy oímos nosotros de bombas nucleares porque la ciencia ha avanzado, pero en esa época tenían cosas que para su tiempo eran de fama. Y vuelve a expresar aquí la palabra de Dios en el verso 15 del capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dios le ayudó. Dios le ayudó a llegar a una etapa de solidez en su gobierno. Los enemigos temblaban al escuchar hablar de Usías. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la victoria en todo lo que él ejercía. Ahora veamos qué triste es lo que continúa diciendo la Biblia. Qué triste es cuando el hombre se le olvida lo que Dios ha hecho. Qué triste es cuando el hombre, después de haber alcanzado tanta fama, tanto prestigio, tanto poder, empiezan a enorgullecerse, empiezan a enaltecerse y empiezan a creerse superior que todos los demás, donde ellos se atribuyen sus propios éxitos, donde ellos vienen y no le dan la gloria a Dios de lo que han alcanzado. Ay, cuánta persona hay orgullosa en estos tiempos, donde Dios los llevó a un nivel, a un estado de solidez, pero lamentablemente se les olvidó que el que les ayudó a estar en ese lugar fue Dios, y empezaron a creerse ellos mismos de los actos o de los logros que ellos obtuvieron. Mas cuando ya era fuerte, dice la Biblia, su corazón se enalteció para ruina. Y es que el orgullo para nuestro Dios, aleluya, es algo terrible. Por eso dice que Él al orgulloso lo ve de lejos, al altivo lo ve de lejos, mas al humilde de cerca, aleluya. Dice la Biblia que antes de la caída viene el enaltecimiento de espíritu. Por eso debemos de tener cuidado cuando el orgullo se quiere apoderar de nosotros, cuando nosotros Dios nos ha usado y empezamos a recibir palmaditas diciendo que bien lo hizo, y empezamos a creer que fuimos nosotros, que somos nosotros los que logramos tal éxito. Si eres un buen predicador, gloria a Dios, porque Dios te ha llevado al conocimiento. Si Dios te usa en milagros, gloria a Dios por lo que has alcanzado. Pero recuerda que si estás en una posición de honor, es porque a Dios le ha placido, y es Dios quien te ha ayudado, y es Dios quien ha establecido, aleluya, la solidez en tu vida. Mi alma te alaba, Cristo. Usías, por lo contrario, empezó a enaltecerse, y ahí es donde vino su ruina, dice la Biblia, porque se rebeló contra Dios. Se rebeló contra Dios. ¿Cómo se rebeló contra Dios? Pues entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Al rey no le tocaba ese trabajo. Él no podía quemar incienso. Ese era un trabajo específico para los levitas. Ese era un
un trabajo que Dios había determinado para ciertas personas. No cualquiera podía quemar incienso. El rey pensó: oh, yo tengo a Dios de mi parte, Dios me ha dado la victoria, yo ya puedo hacer eso también. Y él se equivocó, porque en las cosas que Dios ha determinado no hay poderoso, no hay nadie que las pueda llevar o hacer contrarios a los que Dios la ha establecido. Él vino y quiso quemar incienso, cosa que no le tocaba hacer él, pero lo hizo por orgullo. Lo hizo porque él se creyó superior, y ahí fue donde quebrantó la ley de Dios y se fue en oposición de Dios. Y es que cuando nosotros quebrantamos la palabra de Dios y estamos diciendo: no, pero ¿y por qué dicen eso? Cuando es la palabra de Dios que te está hablando. Déjame decirte que tú no te estás oponiendo a hombre alguno. Te estás oponiendo al Dios de los cielos, creador de los cielos y la tierra. Te estás oponiendo a él, rebelando contra él, porque el hombre muchas veces piensa que nadie tiene que decirle lo que haga, pero a través de la palabra nosotros traemos mensajes, donde esos mensajes nos hablan y nos corrigen a nosotros para cambiar nuestra manera de hacer. Usías sabía que la ley de Dios decía que él no podía quemar incienso, mas sin embargo, rebelándose por orgullo, quiso desafiar a Dios, como hay mucha gente desafiando a Dios en estos tiempos. Gente que piensa que pueden hacer lo que ellos digan, lo que ellos quieran, en oposición a Dios. Pero ¿quién hay que se meta con un Dios vivo? Aleluya. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. A Dios no se le desafía. Nosotros delante de Dios somos menos que una cucaracha, yo podía decirlo. El Señor con una sola palabra nos puede quitar el aliento de vida. Nosotros no podemos oponernos en cuanto a la ley de Dios se refiere. Ya está escrita. Esta es la ley por la cual nosotros nos regimos. Aleluya. Pero el hombre quiere llevar siempre la contraria. El hombre cuando ya se cree superior, el hombre cuando tiene orgullo en su vida, donde cree que puede hacer las cosas como él quiera y que Dios no va a hacer absolutamente nada, se equivoca. Aleluya. Dios tiene paciencia, pero no contenderá para siempre con el hombre. No para siempre va a tener misericordia. Van a haber un día que los juicios serán derramados, como lo estamos viendo en este tiempo. Los juicios de Dios se van a establecer, porque el hombre siempre ha querido desafiar a Dios, rebelarse en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces los profetas iban a las naciones y les decían al pueblo que regresaran a Dios? Y la gente decía: no nos volveremos. Aleluya. Preguntar por las sendas antiguas y andar por el camino correcto, les decía el profeta. Mas sin embargo ellos decían: no andaremos. Siempre quisieron oponerse a los profetas de Dios, rebelándose contra Dios mismo. El rey Usías, aunque dice que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, mientras vivió el profeta Zacarías, empezó a torcerse cuando ya consiguió los triunfos y solidez en su gobierno, donde pensó que ya todo estaba bien. No sé cuántos años llevaba de reinado, pero dice que reinó 52 años, que quizás pensó que era eterno, quizás pensó: no hay nadie que me pueda hacer frente, y quizás pensó: Dios no va a meterse conmigo. Pero al actuar de esta manera se estaba oponiendo en contra de Dios. Pero no solo eso me llama la atención. No solo eso me llama la atención. ¿Sabes qué me llama a mí la atención? La actitud de estos sacerdotes. La actitud de estos sacerdotes que le dijeron al rey: espérate, esta no es tu posición. No les importó quién fuera el que estuviera haciendo eso. A ellos les importaba que la palabra de Dios se cumpliera. Y es que qué bueno cuando hay
hombres y mujeres que saben hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, que no importa quién esté haciendo algo indebido, son capaces de decirle: eso no se hace porque la Biblia así lo dice. Se necesitaba agallas, se necesitaba autoridad, se necesitaba confrontar lo que Uzías estaba haciendo. Podría haber sido un rey que altamente adquirió poder. Podía ser un rey que no le tenía temor a ninguno de sus enemigos, pero los sacerdotes tenían la obligación de señalarle lo que estaba haciendo incorrecto. Y aquí Azarías dice que le confrontó: espérate, esto no te concierne a ti. Este no es tu trabajo. Y no solamente él, sino que habla de 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Se necesita valentía en estos tiempos para poder señalar el pecado. Ya basta de estar diciéndole bueno a lo que es malo. Aleluya, la palabra establece que hemos sido llamados para predicar esta palabra a tiempo y afuera de tiempo. Oigan o no oigan. Pero es que en estos tiempos a la gente le da temor señalar lo que está malo. Hay muchos que dicen: no le digan nada, pobrecitos. O nos tratan de exagerados, o nos tratan de rajatablas. ¿Cuántos nombres le ponen a las personas cuando quieren hacer las cosas correctas? Nos tratan de legalistas. Pero dígame algo: cuando la palabra de Dios te ha enseñado algo, cuando tu espíritu enardece por la palabra de Dios, ¿cómo tú no vas a llamarle a algo que está malo que es malo? Aleluya. Eso arde en el corazón. Eso está ahí, el mismo espíritu te hace saber cuando tú le tienes que decir a alguien de algo que está haciendo incorrectamente. Vemos aquí un rey, un hombre de éxito, un hombre pudiente que hubiera podido matar a estos sacerdotes, mas sin embargo los sacerdotes no les importó su propia vida. Ellos se arriesgaron y le dijeron: esto no te corresponde a ti, te tienes que salir de aquí, este no es tu trabajo, somos nosotros los únicos aptos para entrar a ofrecer sacrificio, a ofrecer incienso a nuestro Dios. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, no te corresponde a ti, Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, aleluya. Mi alma te alaba. Sal del santuario. ¿Cuánta gente entrando al santuario de Dios para hacer cosas que no debe de hacer y todo mundo se calla la boca? ¿Cuántas personas en pecado tomando el santuario de Dios, tomando el micrófono para predicar y todo mundo callado? No hay nadie que confronte, no hay nadie que señale, aleluya. Pero vemos a esta valentía de estos sacerdotes para confrontar al rey. Esto no te corresponde aquí. Salte del santuario porque has prevaricado, has pecado. Y no te será para gloria delante de Jehová. Según él, que estaba haciendo algo bueno para Jehová, pero Dios estaba molesto. ¿Qué hizo Dios entonces? Dios vino y ocasionó que a Uzías le saliera lepra en la frente. Al verlo, los sacerdotes lo sacaron rapidito del templo. La lepra es tipo de pecado y era un castigo que venía de parte de Dios para cuando se hacía algo indebido. Así como María, cuando criticó a Moisés, le salió lepra también. ¿Por qué? Porque este es un castigo que Dios aplicaba a aquellas personas que hacían algo indebido, algo malo. La lepra le brotaba como una señal de su pecado. Ahí tuvieron que sacar al rey rápidamente y el rey, aleluya, murió leproso.
por lo que él había hecho. Ahora bien, cuando murió el rey Usías, acordemos que él trajo estabilidad al reino, trajo muchas cosas buenas al pueblo de Israel porque Dios así lo permitió, porque Dios le dio la victoria. El pueblo se encontraba acostumbrado, amaba a su rey, se sentía orgulloso de su rey, se sentían contentos con él, estaban estables económicamente, no había nadie que les hacía frente, o sea, había una prosperidad, había un ambiente que ellos querían porque el rey se los había otorgado. Pero resulta que el rey murió. El rey murió porque era un hombre. ¿Cuántos hombres hay que hagan cosas buenas pero tarde o temprano mueren? Porque dice la Biblia que está establecido que el hombre muera y después el juicio. Aleluya. Por más que un hombre sea usado por Dios, tarde o temprano tiene que morir. Usías murió, pero parece que eso causó cierta aflicción en el pueblo y también en el profeta Isaías, que entró en el templo y ahí es donde él tiene esta experiencia. Esta experiencia que dice y empieza a detallar: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. ¿Por qué Isaías tiene que detallar que en el tiempo que vio al rey Usías, a lo mejor su corazón se encontraba afligido? ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? ¿Qué va a pasar si teníamos un buen rey que peleaba por nosotros? Teníamos una buena economía. A lo mejor empezaron a desmayar porque su fe o su seguridad estaba en el rey Usías. Pero ahí es donde Dios le revela al profeta Isaías: espérate, el rey Usías murió, pero yo sigo sentado en mi trono. Yo todavía estoy aquí y mis faldas todavía llenan el templo, porque el reinado de Dios es perpetuo, porque el reinado de Dios no se acaba, porque los hombres pasan, los reyes pasan, la economía pasa, pero Dios todavía está sentado en su trono. Y es necesario que cada uno de nosotros entendamos que a Dios no hay nadie quien lo mueva de su trono. Él permanece ahí. ¿En qué estaba fundamentada tu solidez? Yo no sé. Yo no sé si tú te creíste por tus éxitos o porque había una persona o un trabajo en la cual tú dependías y te ayudaba. Yo no sé si te encuentras afligido y preocupado por el tiempo que estamos viviendo, por donde la gente habla de que todo va a ir para abajo, va a caer la economía. Aleluya. Y yo no sé en quién tú estás esperando. Yo no sé quién se te ha muerto también, en la cual tú creías que esa persona era la que te traía seguridad a tu vida, te traía, aleluya, una estabilidad, una solidez en tu diario vivir. Yo no sé en quién tú has creído, pero déjame decirte, como el Señor se lo dejó saber a Isaías, el Señor está en su trono, el Señor allá permanece y sus faldas todavía llenan el templo, todavía la tierra es el estrado de sus pies y todavía Él puede ayudarnos porque Él no morirá. Aleluya. Si bien es cierto que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, fue para darnos salvación, pero Jesús no está muerto. Jesús resucitó. Fue únicamente para cumplir con los requisitos necesarios que el Padre demandaba para que nosotros pudiéramos adquirir salvación. Aleluya. Pero Jesús no murió. Aleluya. No está muerto, perdón, sino que continúa vivo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nosotros no hemos perdido nada. A nosotros, aleluya, no estamos fundamentados en cosas pasajeras de esta tierra. Estamos fundamentados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Isaías necesitaba ver esto.
Isaías necesitaba tener esta experiencia para que su corazón no estuviera triste o no estuviera pensando en el futuro de Judá, porque ya Dios le dijo: todavía yo soy rey, todavía yo establezco mi misericordia en esta casa, en Jerusalén. Yo no sé cuán angustiado tú estás en estos tiempos. Yo no sé qué ha traído a tu vida preocupación, pero en esta hora déjame decirte que Dios está en su trono y que si tú vienes humillado delante de Él, Él está dispuesto a levantarte, a restaurarte y a hacerte sólido. Pero no podemos olvidarnos que la gloria es de Dios y no de atribuirle gloria alguna a ningún hombre de esta tierra. Cuando murió Usías, Isaías entendió que el Rey de Reyes no estaba muerto, que el Rey de Reyes seguía en su trono. Nuestro Dios sigue en su trono. Él no ha perdido el control de todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Yo no sé qué te preocupa a ti, pero Dios está ahí arriba en los cielos y es necesario que cada uno de nosotros pongamos nuestro corazón, pongamos nuestra humillación, pongamos nuestra fe, nuestra esperanza en Él únicamente, porque Él va a estar siempre a favor nuestro cuando en nosotros hay una acción conforme a su palabra. Cuando murió Usías tiene que morir, pero Dios está vivo. Usías a lo mejor ya no está en tu vida. Usías a lo mejor se olvidó de ti, pero Dios no se olvidará de ti. Dios siempre estará pendiente de cada uno de nosotros. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos consuelas, nos confortas, como también nos haces recapacitar de lo errado que estamos muchas veces. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor amado, por cada persona que va a escuchar este mensaje. Yo te pido en este momento que cada uno de ellos pueda entender que tú todavía reinas, que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, que tu trono nunca pasará, porque tu reino es sempiterno, Señor amado, que toda rodilla se va a doblar delante de ti, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A todos aquellos que se encuentran preocupados, que empiezan que todo está terminado, Señor amado, que en este momento alcen su mirada a ti y que se den cuenta que tú todavía reinas sobre la tierra. Los dominios son tuyos, Señor amado. El enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Ayúdanos a tener una actitud correcta. Ayúdanos a tener firmeza y ser perseverantes hasta el final, Señor. Gracias te doy en esta hora por este mensaje. Ayuda a mis hermanos, ayuda a aquel que todavía no te conoce para que pueda venir a tus pies. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente y yo espero que este mensaje sea de bendición para tu vida.